Bueno, ahora le doy a todos y todas formalmente la bienvenida a este evento del Club Político Argentino que llamamos Perspectivas e Instituciones del Trabajo y la Seguridad Social en la Argentina post-crisis sanitaria y económica. Tenemos dos muy distinguidos invitados, Armando Caro Figueroa y Adrián Goldín. Quizás Armando sea más conocido para muchos de nosotros por ser miembro reciente, pero activo del Club Político Argentino. Y Armando, además, ha tenido una activa vida pública, integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1988, fue secretario de Trabajo en el gobierno del presidente Alfonsín, también ministro de Trabajo durante el gobierno del presidente Menem, y ha tenido una extensísima carrera en el mundo del trabajo, derecho laboral, etcétera, con varios libros, publicaciones, etcétera. Estaba comentando recién fuera la bio formal que difundimos que Armando también es parte, integra y es fundador de un foro, de una organización social del estilo, diría yo, parecido a algo así como es el Club Político Argentino o como puede ser Poder Ciudadano en Salta. Es muy, muy activa y que aquellos que vayan a Salta o estén interesados en Salta recomiendo que le den un vistazo. Tenemos como invitado, y te agradecemos mucho, a Adrián Goldín, que tiene una muy, muy extensa trayectoria y un extenso currículum en el área de derecho laboral. También es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Andrés, y es expresidente y actual presidente honorario de la International Society for Labor and Social Security Law, y muchos otros antecedentes académicos importantísimos que no voy a mencionar ahora, y que amablemente ha aceptado nuestra invitación a participar de esta jornada. Así que simplemente una palabra más para decirle a los panelistas que vamos a hacer como habitualmente. Vamos a recibir preguntas a través del chat, que yo voy a recibir y organizar para tratar de no repetir preguntas iguales o parecidas. Y también hacia el final vamos a abrir la posibilidad de quienes quieran puedan abrir sus micrófonos y hacer las preguntas directamente a los panelistas. Cada panelista va a hablar por unos 25 minutos. Y lo que sí les pido es que por favor mantengamos todos, inclusive yo lo voy a hacer, nuestros micrófonos apagados, porque realmente por los micrófonos se introducen ruidos ambientes que pueden ser molestos. Entonces vamos a tratar de que solamente tenga el micrófono prendido la persona que esté hablando en el momento. Vamos a ir alfabéticamente, así que va a comenzar Armando Caro Figueroa. Así que Armando, muchas gracias y adelante con tus 25 minutos. Muy bien, de nuevo, buenas tardes a todos. Reitero mi agradecimiento al Club Político Argentino por esta oportunidad, en la persona de su presidenta. También agradezco la presencia de todos los que han venido esta tarde aquí a Zoom. Y un agradecimiento especial a Adrián, que venciendo dificultades ha podido estar presente hoy y nos va a ilustrar con su visión del mundo del trabajo y la seguridad social, y a Carlos también, que nos alentó y nos fue organizando. Muy bien. Dicho esto, insisto que tengo todo escrito, toda la ponencia escrita, así que la podremos distribuir, y eso me relevará quizás algunos detalles, ¿no? La primera pregunta sería: ¿qué está sucediendo en materia de empleo luego de esta crisis sanitaria y económica que vive el mundo y vive especialmente la Argentina, ¿no? Entonces, a esta crisis yo la llamaré mega crisis, para darle énfasis y diferenciarla de otras crisis anteriores, de las tantas que vivimos en nuestro país. Bueno, esta mega crisis destruyó entre 400 y 500.000 trabajos registrados, que es una cifra descomunal, pocas veces registrada en la historia del país. A su vez, los salarios perdieron un 10% del poder de compra, también pese a todos los mecanismos de actualización de salarios que hay, bien convenios colectivos, bien pactos con los sindicatos. Los salarios perdieron un 10% de poder de compra. Y esta situación todavía es más grave en el área de trabajo no registrado,
y desde luego también el país está segmentado. Si es difícil algunas cosas en Buenos Aires, en Córdoba, en la llamada zona núcleo, en el interior las dificultades son mayores porque, digamos, la precariedad del empleo, la falta de la abrumadora cantidad de trabajo no registrado y la debilidad de los estados provinciales hacen que haya pocos instrumentos para hacer frente a la crisis, ¿no? Por supuesto uno espera, o yo espero por lo menos, que la salida de la crisis dependa no de lo que hagamos interiormente, o lo que podamos acertar o incluso equivocarnos en el interior de la política nacional, sino de lo que está sucediendo y va a terminar sucediendo en una especie de reconfiguración del mapa productivo mundial y también de la reconfiguración de la distribución de los poderes en el mundo. O sea, algo que se está discutiendo, está en pleno debate, y a veces nosotros somos testigos quizá lejanos, pese a que vamos a sufrir algunas de las consecuencias de esta reconfiguración. Pero quiero decir, es fundamental saber qué va a pasar, cómo el mundo va a reordenar, va a distribuir, por ejemplo, la localización de la producción, de la industria, cosa que se está discutiendo. Y dentro de eso, pues veremos cómo se ubica la Argentina. Entonces, para ver qué podría hacer la Argentina, o qué es esperable esperar que ocurra, Argentina está, de alguna manera, prisionera de una tentación de regresar al pasado. O sea, los debates que tenemos a veces sobre el futuro, que son pocos, en realidad terminan remitiendo al pasado. Y la idea es que, sobre todo esta idea es muy fuerte en el mundo sindical, donde se cree que para volver a un estado idílico, de pleno empleo y de, como dicen los sindicalistas, 50-50, es decir, que los trabajadores se lleven el 50% de la renta nacional, basta con reconstruir aquel clima, digamos, de los años 45, ¿no? Hasta 50. Es decir, la idea de que en el pasado están las soluciones es una idea trágica, y que pese a las, digamos, evidencias de que esto no ocurre, siempre sigue pesando en este mundo del trabajo, ¿no? Y este mundo del trabajo está caracterizado por lo que se llama conflicto distributivo estructural, que lo define muy bien, lo analiza muy bien Pablo Gerchunov, es decir, y que nosotros vulgarmente podemos llamar la puja distributiva. Es decir, esta es la esencia del conflicto laboral argentino, que donde no se discute la distribución del poder de dirección empresario, sino simplemente los salarios. Por eso, digamos, la negociación colectiva que vivimos, sobre todo en tiempos de inflación, está centrada en pactar salarios, no en discutir condiciones de trabajo o en poner en cuestión, como ocurre en otros países más desarrollados, la distribución del poder de dirección de la empresa, ¿no? O sea, esta tentación, digamos, es algo realmente preocupante. Uno lo ve leyendo o escuchando las posiciones de los dirigentes sindicales, incluso de los dirigentes empresarios, ¿no es cierto? Ahí sí hay un temor enorme a cambiar, y los debates están centrados en cómo nos reencontramos con alguna fórmula anterior, ¿no? Que oriente, digamos, al pleno empleo y a las mejores de las condiciones. Ahora, cuando hablamos del sistema laboral argentino, tenemos que saber bien de qué estamos hablando y cuáles son las características de este sistema, que es un sistema, vamos a decir, atípico. Es difícil encontrar en otro país de desarrollo superior o igual al argentino un sistema como el nuestro, que lleva 70 años o incluso más de permanencia y de vigencia, pese a algunos tímidos intentos de cambio que hubieron, ¿no? O sea, la primera característica es que este sistema de organización sindical, me refiero en primer lugar, es un sistema contrario a la Constitución. La Constitución dice que se garantiza la organización sindical libre. Argentina fue ratificando los convenios de OIT, no lo hizo en su primer momento, sino con el tiempo, fue haciendo los convenios de libertad sindical,
pero estos convenios no funcionan en plenitud en la vida cotidiana. Es decir, aquí el modelo de sindicato es un modelo de sindicato intervenido por el Estado, que es el que decide quién tiene personería o cómo cambia la personería gremial, y de alguna manera hay reglas, también, digamos, vamos a llamar así, burocráticas, que deciden a qué sindicato pertenecen los trabajadores, o sea, lo llamado encuadramiento. Si Moyano quiere llevarse los trabajadores de comercio, los trabajadores de Mercado Libre, pues es un conflicto donde los trabajadores, ya siempre, cuando volví de España me llamaba la atención, decía, pero ¿cómo? No se les pregunta a los trabajadores dónde quieren estar. No, los trabajadores pueden afiliarse a un sindicato, pero ser representados por otro, cuya demarcación, digamos, fue resuelta por, en fin, reglas, vamos a decirlo así, ¿no? Estatal. Bueno, esa es la primera característica. Vivimos en un sistema donde la libertad sindical no es plena, y además tiene restricciones jurídicas y restricciones prácticas que son notables, ¿no? La segunda es que contamos con una regulación de mínimos, que es la ley de contrato de trabajo, que es francamente anacrónica. Yo siempre escuchaba en los años 90, 80 incluso, que los sindicalistas decían que esta era una legislación óptima, que el mundo estaba tratando de imitar la legislación argentina. Yo que venía de España sabía que eso era totalmente inexacto, que no era cierto. La ley de contrato de trabajo no va más en materia de relaciones laborales. Una ley, en fin, que resuelve algunos problemas, pero que además no fue, digamos, no se fue adaptando a los cambios que se dieron en los modos de producción y el modo de trabajo, ¿no? Bueno, pero esa ley es la que tenemos. Y luego, el segundo elemento del regulatorio del mercado de trabajo, uno es la ley, el otro es el convenio colectivo, ese instrumento regulatorio sí que está anclado. Está anclado ahí en 1975, que fue una ronda negociadora terrible, porque según yo recuerdo se negociaba con la ametralladora sobre la mesa, fue terrible aquel círculo, o circuito. Bueno, y los sindicatos no fueron capaces de renovar, salvo algunas excepciones importantes, por supuesto, pero no fueron capaces en general de renovar los convenios de 1975. Esos convenios están ahí anclados, porque eso forma parte de lo que a mí me llama la atención, que es el pacto entre las cúpulas patronal, concretamente la UIA, y la CGT. Ese pacto, que viene de largo tiempo atrás y que no excluye pujas ocasionales, ese pacto es algo así como dice, mire, la CGT convalida el modelo de economía autárquica, la UIA convalida el modelo sindical con personería gremial y con control de las obras sociales por parte de los sindicatos, y además juntos enfrentan la marea roja, es decir, que no venga a los sindicatos comunistas ni trotskistas a meterse en la vida de las empresas. Ese es el pacto que ha funcionado durante mucho tiempo y que incluso ahora también lo están poniendo, ¿no? Es una cosa muy, muy dinámica, ¿no? Entonces, y forma parte de ese pacto de decir, mire, los trabajadores, cuando hay inflación, discutimos salario, pero no me discuta usted otras cuestiones que tienen que ver con el poder de dirección o con cuestiones que en otros lados son sustantivas, como por ejemplo cómo conciliar la vida laboral con la vida familiar, cómo distribuir mejor el tiempo de trabajo, cómo garantizar las condiciones de seguridad e higiene dentro de la fábrica. Eso mejor no hablemos, hablemos solamente de salario. Ese es un poco así como funciona el sistema. Y desde luego, otro elemento fundamental es la organización de la salud de los trabajadores en manos de los sindicatos, digamos que además resuelven este tema segmentando, es decir, no hay un sistema único que garantice que el trabajador trabaje donde trabaje va a tener determinadas prestaciones iguales, sino que según sea el sector donde le toque, pues tendrá una obra social, una calidad u otra, ¿no? Esto es un asunto también que, en fin, no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Bueno, entonces, hecha esta caracterización de dónde estamos parados y qué sistema laboral tenemos,
y los resultados que da, porque el segundo mito es decir, mire, es que los trabajadores argentinos, como tienen tan buenos derechos y tan buenos sindicatos, el mundo mira asombrado este fenómeno a ver cómo podemos, el resto del mundo, copiar este modelo. Eso también es absolutamente irreal, no es cierto, no es cierto. Las condiciones de trabajo de los sindicatos, de los trabajadores que pertenecen a los sindicatos más poderosos, son condiciones subdesarrolladas. Son subdesarrolladas. Tome usted el convenio de aceiteros, de bancarios, grandes convenios colectivos, y verá que sus normas están ancladas en el pasado y que, si bien es cierto, pueden obtener determinadas ventajas salariales, no se mueve un milímetro la distribución de poderes, de poder de dirección y el poder de contralor del sindicato que viene del año 75. Entonces, uno debiera suponer que en algún momento deberemos encarar reformas estructurales y habrá que cambiar la forma de organizar el trabajo y también de la seguridad social, porque de esta manera, en fin, seguiremos produciendo estas cuestiones cíclicas, los problemas de desempleo, los problemas de trabajo no registrado, los problemas de trabajadores pobres, asalariados pobres, en fin, de lo que conocemos. Entonces, pero ¿dónde está la dificultad? Es que la palabra reformas estructurales esconde trucos ideológicos, esconde conflictos ideológicos. Entonces, normalmente en Argentina, al hablar de reformas estructurales, se piensa en reformas donde ganan los patrones y pierden los trabajadores. Entonces, en fin, esto es lo que marca un poco la historia argentina. Entonces, pero debiera haber un espacio para discutir de otra manera las reformas estructurales. Y a mí me da la impresión de que ese otro espacio tiene que definir primero que necesitamos un régimen laboral que encaje perfectamente en la Constitución, que no tenga fisuras o contradicciones con la Constitución Nacional, ni con los tratados internacionales que tienen el rango que conocemos. O sea, en la reforma estructural debe decir, saquemos aquello que es anticonstitucional y vamos a un modelo constitucional que, por supuesto, incluye las libertades, incluye el estado de bienestar, incluye la cláusula de progreso de la Constitución, etc., ¿no? O sea, esa reforma estructural debiera tener ese objetivo. Y, o sea, tiene que ser una reforma pensada dentro de la Constitución y que tenga un contenido de equidad y de eficacia. Una reforma donde ganen determinados sectores, supóngase, por poner el ejemplo, los sectores empresarios, o ganen espacio los sectores que quieren, digamos, ganar cuotas de afiliados en la puja por los encuadramientos sindicales, sería una mala, no resolvería los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, antes de pasar brevemente a algunas ideas, ¿no?, de cómo actuar, yo diría tres cuestiones un poco que están en el debate, pero que no son cuestiones sustantivas todavía. La primera tiene que ver con el sistema de teletrabajo. El teletrabajo, que es una realidad, si lo hemos visto ahora incluso en Salta, que es un sitio que está alejado de algunas corrientes modernas, el teletrabajo es una realidad cotidiana que crece y ha crecido sin reglas. Entonces, ahora hay algunos intentos, hay una ley nueva de fijar reglas que no contemplan, digamos, la naturaleza de este tipo de trabajo. Y va a generar dificultades porque los que idearon esta regla, lo que quieren es que no se les escape esta masa de nuevos trabajadores de lo que le llamamos estatuto único de reglas laborales. O sea, es aplicarle al teletrabajo las viejas reglas del estatuto único montado sobre el trabajo metalúrgico, ferroviario, etcétera, de la segunda revolución industrial. Esto referido al teletrabajo. Y luego, a veces cuando esto da un aviso casi salteño, cuando escucho hablar en Buenos Aires de la industria del juicio y criticar que hay muchos juicios laborales, etcétera, a mí me parece una burla terrible. Aquí exactamente en el norte argentino pasa exactamente lo contrario. Los trabajadores están diariamente perdiendo sus derechos. Aquí no hay inspección de trabajo, no hay justicia laboral independiente y los jueces laborales que hay fallan de acuerdo al Código Civil y al Código Procesal Civil. O sea, hay una cuestión
terrible. Y además hay muy poca litigiosidad. Hace 15 años que en los tribunales de trabajo de Salta entra la misma cantidad de juicios laborales. O sea, no se mueve el amperímetro. O sea, este asunto hay que tenerlo en cuenta, porque si fuera verdad que ahí donde no hay reglas hay pleno empleo, pues Salta sería un paraíso. O sea, Salta estaría rebosando de empleo, y no es así. Y lo último, que no me da tiempo, es, pero sí habría que analizar esto llamado economía colaborativa, es decir, las nuevas formas de trabajo que están, por ejemplo, la distribución, el transporte, etcétera, que tendrá que tener una respuesta. Entonces, la respuesta hay que construirla, me parece a mí, desde determinados, vamos a decirlo así, valores. O sea, no importa sujetarlo a reglas, por ejemplo, si se afila a tal o cual sindicato, si lo va a representar tal o cual sindicato. Por ejemplo, en el teletrabajo me parece que lo fundamental es conciliar la vida familiar con la vida profesional. Ahí está un margen, ¿no? Y por supuesto debe haber una jornada máxima. A partir de ahí tiene que haber algo, porque además no todo el teletrabajo es igual en un sector de la economía que en otro. Habrá que ir viendo, respetando estas particularidades y ajustando las reglas, ¿no? Bueno, entonces, para no pasarme de tiempo, solamente a mí se me ocurre que deberíamos, ya un poco desagregando aquella idea que la reforma estructural tiene que ser dentro de la Constitución y tiene que ser equitativa, lo primero es que tenemos que ir a un sistema de libertad sindical, donde los trabajadores pueden decidir permanecer en su sindicato único, pueden decidir permanecer en su sistema unitario, ¿no? Porque la mayoría de los sindicatos en Argentina son uniones, son unitarias, no respetan digamos, a las unidades federales que existen en provincias. Deberíamos ir a ese mecanismo. Si la libertad sindical es algo, deberíamos sincerarnos con la Constitución y con los tratados internacionales. Segundo, algo que aprendí leyendo el libro de Adrián, es esta corriente que los derechos fundamentales del trabajador como ciudadano deben poder ejercerse dentro del centro de trabajo. No ya los derechos laborales clásicos, la segunda, la tercera generación de derechos sociales, sino los derechos del trabajador como ciudadano. No puede perder el trabajador su condición de ciudadano cuando entre a la fábrica. Y debe haber normas que garanticen ese derecho. Y un paréntesis sobre las tradiciones. Yo trabajo, afortunadamente, defiendo a sindicatos aquí en Salta, y la vez pasada vino un trabajador para quejarse por cómo le liquidaba el aguinaldo el patrón. Y le dijo, mire, le dijo el trabajador, aquí la ley dice tal cosa. Y el patrón, que era del frigorífico, le dijo, aquí no se aplica la ley, aquí se liquida el aguinaldo como me enseñó mi abuelo. O sea, es una sociedad tan cerrada, y digamos que, en fin, como encuentra en campo orégano, no quiere cumplir la legislación, ¿no? Bueno, y después, el segundo comentario que se me pasó es el siguiente. Cuando hablamos de un modelo ideal, que sería el modelo sindical peronista, vamos a decirlo así, reforzado por Onganía en el año 70, cuando la ley de obras sociales, se olvida que el propio peronismo del año 54-55 introdujo ajustes enormes al modelo tradicional. Eso fue el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, donde Perón dice, ha pasado la época de distribuir, ya no hay que distribuir, y ahora la consigna es producir, producir, producir. O sea, quiero decir esto, que no es cierto que haya un modelo único que esté en el pasado y que haya que replicar. Bueno, el tercer elemento de la reforma tiene que ser esto de articular las normas de la Constitución con las normas legales, cosa que hoy no ocurre. La Constitución va para un lado y las leyes van para otro, y también los convenios colectivos, ¿no? En materia de no discriminación, por ejemplo, el Estado debe ser inflexible, si no puede permitirse que haya todavía amplio espacio de acoso y discriminación, etc., ¿no? Mi opinión es que un debate central también, que es cómo regulamos la huelga, hay que resolverlo remitiéndonos a cómo lo ha resuelto la OIT y su Comité de Libertad Sindical, ¿no? Porque la última regulación de derecho de huelga es fruto de un acuerdo
entre el kirchnerismo y el señor Moyano, y en consecuencia está desequilibrado. Eso no es una buena regulación, y hoy, digamos que vivimos una paz social quizá forzada, no se nota mucho, pero es una dificultad que un sistema actualizado dentro del marco de la Constitución debe de resolver. Por supuesto, necesitamos separar las obras sociales de la dirección sindical, porque eso es bueno para la eficacia de la salud y es bueno también para la salud del movimiento obrero. Bueno, el movimiento obrero pierde independencia cuando sus secretarios generales tienen que negociar cuestiones laborales, pero simultáneamente tienen que ver cómo le liquidan el fondo Bidú, el fondo no sé qué, que son miles de millones de pesos. O sea, convierte a los sindicalistas en empresarios que les limitan su libertad de acción, ¿no? Por último, creo que hay que reformar el régimen de despido, pero dentro también de la Constitución, que dice que la ley garantiza contra el despido arbitrario. Si tendremos que buscar un mecanismo, si lo hubiera, para que el despido vaya por el determinados carriles, a condición de que el despido arbitrario esté suficientemente protegido. Y por último, como estamos en una situación de crisis, habrá que, aparte de las reformas estructurales, que son aquellas que están pensadas para el futuro, definir la norma de la transición. Es decir, ¿qué hacemos para que mañana las unidades que están cerrando, o los 500.000 trabajadores registrados que han perdido su empleo, puedan encontrar un horizonte? Esto es lo que tenemos que pensar. Y a mí me da la impresión que esto requiere, miren, la crisis, esta crisis empezó en marzo, se ha venido atendiendo, curiosamente, con instituciones de los años 90, es decir, el artículo 223, las suspensiones retribuidas, el fondo de desempleo, la ART, todo el escaso instrumental que tenía el Estado eran de instituciones de los 90. Y las instituciones nuevas, como fueron el IFE, ATP o la prohibición de despedir, etcétera, son insuficientes. O deberíamos nosotros armar, alguna vez se pensó en los años 80, armar un capítulo de relaciones laborales en tiempo de crisis, que tenga esas mismas condiciones, constitucionalidad y equilibrio. Primer punto, es decir, debemos entonces definir esa etapa de transición. Segundo, hace falta un acuerdo tripartito sobre política de rentas. Habrán que sentar, ahí sí, los sindicatos con los patrones para definir un acuerdo de renta. Las reformas estructurales, las anteriores, no son materia reservada a los sindicatos, ni a los patrones. Son materia reservada a los políticos, a los partidos que gobiernan y a los partidos de la oposición, y a los debates que debe dar la ciudadanía sobre cómo quiere que se resuelvan los temas laborales. Entonces, las reformas estructurales hay que sacarlas de la mesa de los sindicatos porque caerán en el pacto UIA-CGT. Y hay que poner una segunda mesa referida a política de rentas, donde sí, en fin, resolveremos los problemas que hoy se están resolviendo, porque habría que ir mucho atrás en la historia para ver en qué momento los sindicatos convalidaron, como ha convalidado la CGT ahora, una brutal caída del poder de compra de los trabajadores, que, como dije al principio, del 10%. O sea, quiere decir que debe haber una política de rentas pactada que permita básicamente el desenganche de determinadas unidades productivas. Un desenganche que debe ser pactado también, porque es imposible pretender que los trabajadores del norte y los empleadores del norte paguen determinadas condiciones fijadas en el centro del país, ¿no? Y las dos últimas cuestiones, la primera, Argentina tiene que tener una actitud más activa contra el dumping social. Nosotros no podemos abandonar la escena internacional de la OIT y otros foros de libre comercio, etcétera, porque ahí donde nosotros intentamos ponernos dentro de los derechos fundamentales, de trabajo decente, etcétera, otros países no están en ese empeño y no es seguro que vayan a estarlo en el futuro. Entonces, Argentina debe tener un cierto protagonismo en los foros internacionales para evitar el dumping social. Necesitamos medidas concretas contra el trabajo no registrado. Es decir, en fin,
todo el mundo que ha pasado por problemas laborales sabe que siempre se promete rebajar el trabajo no registrado y cada vez aumenta más. O sea, las cifras son disparatadas. Y por último, no solamente desde el punto de vista estructural, sino ya mismo hace falta tomar medidas regionales. No podemos, el norte no aguanta más un sistema unitario, donde se reúne el señor X, el señor Baez, por ejemplo, con el señor Daniel, y pacta los salarios y las condiciones. Deben dejar que el norte, también vía de los sindicatos y vía de las cámaras empresarias, adopte las medidas que nos permitan salir de la crisis que es mucho más grave en el interior, empobrecido de la Argentina, que en la propia zona núcleo. Bueno, muchísimas gracias y quedo a la espera de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Armando, muy claro, muy adecuado el tiempo. Estamos recibiendo ya algunas preguntas por el chat, pero vamos a dejarlas para el final. Así que ahora voy a invitar a que tome la palabra nuestro segundo invitado, Adrián Goldín. Y antes les voy a recordar a todos que por favor apaguen sus micrófonos porque de vez en cuando se está filtrando un poquito de ruido de alguno de los micrófonos. Adrián, adelante, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al Club Político por esta invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Armando. Es un honor. Me va a encantar poder hacer esta intervención. Y voy a poner una presentación, si me permiten, que es una forma de legitimar el macheteo, porque de otra manera, si no, digamos, es un esfuerzo excesivo. Así que si tengo disponible para compartir pantalla, mando ya la presentación. Quiero anticipar que tiene dos partes. Una primera que se anuda con la de Armando, tratando de contribuir a la descripción del modelo de lo que tenemos y que seguiremos teniendo y tendremos que ver cómo hacemos para modificarlo. Por lo tanto, es importante lo que ha hecho Armando, es importante contribuir a su definición. Y en una segunda parte, que va a ser muy breve también, voy a tratar de decir lo que me parece que está pasando ahora. Lo que ya se nota durante la pandemia, que pasa con el sistema de instituciones que sin pedir permiso están cambiando, y entonces conviene tenerlo presente y poder ir siguiendo, digamos, esa modificación. Entonces, alguien me debería habilitar ¿Puede ser, Luis? Sí, ya estás habilitado para compartir la pantalla. Pero me dicen que estoy inhabilitado. A ver. Me parece que están discriminando a los que no son socios. A ver, un minutito. Sí, cómo no. Hay que hacerse socio. Bueno, pero con muchísimo gusto. Pero primero habilítenme la pantalla. A ver. En teoría está habilitada, pero a ver. Hay un signo de admiración y dice inhabilitado el participante para compartir pantalla. A ver, un minutito. A ver ahora. Sí, sí, cómo no. Todavía tengo Perdóname, esa... A ver ahora. Diciendo que... Dale, dale. A ver ahora. Ahora sí, muy bien, Okay. Muchas gracias. Entonces, presentación con diapositivas. Bueno, ahí va, y entonces, gracias a la intervención de Armando, voy a poder suprimir buena parte de las cosas que he estado pensando en función de este intento explicativo, o ir mucho más rápido para poder llegar a la segunda parte, que me parece que a lo mejor es la más viva. Pero una cosa que quiero señalar es que el sistema de relaciones laborales, que es el conjunto de actores y de relaciones individuales y colectivas que resultan del sistema de producción, tiene una dimensión que es particularmente relevante desde la perspectiva de las instituciones laborales, que es lo que uno podría llamar la voluntad o tensión autónoma de progreso. Eso es lo que está, de alguna manera, inserto en este sistema.
la tensión autónoma de progreso, lo cual sostenemos quienes creemos en las instituciones laborales, que es un activo histórico que ante la debilidad relativa de los sectores de trabajadores se manifiesta en forma de organización y acción colectiva, pero además que tiene una presencia constante en el centro del debate político, y eso también es absolutamente relevante, y vamos a tratar de revisarlo rápidamente ahora. ¿Cuáles son las condiciones? Porque cuando uno discute, digamos, incluso con la dirigencia sindical, bueno, ¿qué hacemos con este sistema? Lo que a uno le dicen es, pará, flaco, ustedes quieren debilitar un sistema que es un sistema fuerte, un sistema de relaciones colectivas de trabajo. Para poder funcionar necesita actores potentes, actores poderosos, y la verdad, hay que reconocerlo, el sistema argentino tiene un actor sindical fuerte, un actor sindical poderoso, de modo tal que hay que ver cómo se hace para mejorar esto sin privar a ese sujeto de la capacidad de acción colectiva, porque si lo privamos de acción colectiva, el sistema deja de tener sentido. Un actor colectivo fuerte, una acción colectiva potente y una significativa capacidad de conflicto de ese actor colectivo. Y todo esto el sistema argentino lo tiene. Y los que trabajamos con estos temas tenemos que ser suficientemente responsables como para no deteriorar ese asset del sistema. Pero por otro lado, el sistema requiere un esquema de autenticidad y libertad sindical, y el sistema argentino lo tiene alterado. Esto lo señaló Armando antes, y a mí me parece un dato absolutamente relevante. Y requiere también una vinculación virtuosa con el sistema político, y de vuelta, en esta materia, el sistema argentino plantea dificultades. En alguna obra reciente, acá empiezo a citarme a mí mismo, o sea que ya empiezo a ponerme chanta, un libro que coordinó, que editó Carlos Acuña, que se llama El Estado en Acción, yo señalaba que las políticas laborales pueden tener efectos meramente contingentes, o bien instalarse bajo la forma de productos institucionalizados, efectos largamente perdurables, y como es habitual en estas instituciones, con alta capacidad de autopreservación y de regeneración constante. Y en la Argentina, uno de esos productos institucionalizados, señalado perfectamente por Armando, es un sistema sujeto a una sistemática intervención estatal. Con este asunto de la intervención estatal en el sistema de relaciones colectivas de trabajo hay una paradoja en términos internacionales. En la doctrina internacional de la libertad sindical, el Estado debe intervenir para poder sostener al sistema de relaciones colectivas de trabajo. Lo que hace el sistema es redistribuir los poderes existentes, y para redistribuir los poderes hay que sostener el poder sindical, de modo tal que el Estado debe intervenir hasta cierto punto. Pero si se pasa de rosca, entonces esa intervención ya se convierte en una violación de la doctrina internacional de la libertad sindical. De modo tal que el tema de la intervención estatal es un tema sofisticado. Menos que lo que se pide no puede ser, más de lo que se pide no debe ser, porque en caso de que lo fuera, ese sistema no funciona en la lógica de la libertad sindical. Ese equilibrio, sostiene Armando, sostengo yo también, está sistemáticamente fracturado en la Argentina. Un sindicalismo, el nuestro, históricamente vinculado con el peronismo, que necesita un Estado propio y adicto. Y en tanto necesita un Estado propio y adicto, se torna tributario del Estado. Y se vincula con el Estado, a veces dominante y otras veces dominado. Todos ustedes tienen la experiencia histórica de ver en ciertos momentos a un sindicalismo que se somete dominado al Estado, y en otros que se postula dominante y tratando de imponer las condiciones a las que debe sujetar su acción el Estado. El agente de intervención es el Ministerio de Trabajo, que tiene muchísimas funciones que no voy a recordar ahora porque sería absolutamente ocioso hacerlo,
pero hay una paradoja. El Ministerio de Trabajo es el agente de intervención, y parece obvio que sea así. Cuando uno lo plantea, dice, pero obviamente, y si no, ¿quién va a ser si no? Esto se puede decir en la Argentina, no se puede decir en otras experiencias, porque el Ministerio de Trabajo no puede ser el agente de intervención. El Ministerio de Trabajo no debe ser el agente de intervención. Para la doctrina internacional de la libertad sindical, los ministerios de trabajo no son organismos independientes. Me fui demasiado para atrás. No son organismos independientes. Ustedes saben que el ministro de Trabajo es el secretario laboral del presidente de la Nación y debe, por lo tanto, defender las políticas públicas laborales. Y los sindicatos e incluso también las organizaciones empresarias tienen el derecho de poner en cuestión las políticas públicas laborales. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo tiene un rol sesgado que no le constituye en sujeto independiente para administrar este tipo de relaciones. Y lo han visto ustedes y lo ven ustedes cotidianamente, porque la personería general, gremial, y hasta las simples inscripciones han sido siempre instrumentos para compensar adhesiones, inducirlas, para reprimir arrebatos contestatarios. Y algunos fenómenos que voy a recordar para que ustedes tengan presente hasta qué punto es raro nuestro sistema. En la Argentina, el gobierno elige su contraparte sindical. Y esto es absolutamente inhabitual en la experiencia comparada. Cuando Menem dijo Ubaldini no, Ubaldini fue el que la peleó con Alfonsín, va a ser Guerino Andrioni. Guerino Andrioni sí, Ubaldini no, esto lo dijo Menem. Cuando Kirchner eligió un triunvirato con Moyano a la cabeza, hasta que tras las elecciones de 2011, Cristina Fernández le suelta la mano. Luego vinieron los gordos. Y ahora no sabemos exactamente, porque están como candidatos para ser elegidos para un sector que no quiero calificar para no entrar en el debate político argentino, la CGT oficial, para otro sector, digamos, el sujeto elegible sería Moyano, en este caso probablemente Pablo Moyano Mayaschi. La segunda característica que quiero señalar y que a mí me parece que es importante tenerla presente, es que el régimen sindical argentino, pese a que se proclama como un régimen de sindicato más representativo, en verdad no es un régimen de sindicato más representativo, sino de sindicato único. Un régimen de sindicato más representativo existe en un sistema de absoluta pluralidad sindical, en donde uno de los sindicatos, el más representativo, recibe una serie de facultades exclusivas. Señores, en la Argentina, el sindicato con personería gremial no recibe algunas facultades, recibe absolutamente todas las facultades, por lo cual los otros sindicatos, los sindicatos supuestamente menos representativos, no tienen ninguna posibilidad de actuar en el sistema del régimen legal. Por lo tanto, no es un régimen de sindicato más representativo, y hay que decirlo con todas las letras, es un régimen de sindicato único que ha sido abandonado por todos los estados autoritarios justo en el momento en que han transitado del autoritarismo a las instituciones de la República. El régimen de las obras sociales, recordado reiteradamente por Armando, es un régimen que paradójicamente está sujeto a la regulación del Estado. Los gobiernos le han vendido a las centrales sindicales 5 veces la misma mercadería por distintos precios, porque es el Estado el que está en condiciones de regular las obras sociales. Por lo tanto, el régimen de obras sociales es incompatible con la autonomía de los sindicatos. Ahora, claro, cuando en algún debate que me ha tocado participar me han dicho, bueno, entonces suprimamos el régimen de las obras sociales, yo contestaría, bueno, puede ser, pero primero veamos cómo vamos a atender la salud de los trabajadores. No podemos cometer el riesgo de suprimir el régimen de obras sociales sin haber provisto previamente una adecuada atención de las necesidades de cobertura de salud de parte de los trabajadores. Finalmente hay un punto
que no se discute en la Argentina y que es absolutamente extraño que no se discuta, que son los aportes empresarios a los sindicatos. No hay convenio colectivo en la Argentina que no termine con un acuerdo por el cual los empresarios se comprometen a pagarle un aporte a los sindicatos. Y los empresarios nunca le pagan un aporte a los sindicatos si no es a cambio de algo, y eso normalmente, de alguna manera, degrada la autenticidad representativa de los sindicatos. De todo eso resulta que el sindicalismo en la Argentina exhibe diversas defecciones. Las recorro rápidamente porque quiero pasar al otro punto que me había propuesto para hoy, que son las defecciones representativas. Defecciones representativas que se dan cuando se privilegian intereses de dirigencias y aparatos en menoscabo de los propios sujetos representados. Defecciones representativas que se dan cuando la negociación colectiva en la empresa, un logro de la gestión, claro, porque hasta ese momento en la empresa no se negociaba, sin embargo, no reserva, pese a que la ley lo pretende, un rol protagónico a los representantes sindicales en la empresa. Más aún, tenemos defecciones democráticas externas, cuando no se puede convivir con gobiernos de signo político adverso, o se toleran demasías de los gobiernos del mismo signo político, o se adoptan medidas de acción directa no compatibles con la lógica democrática, como podría ser típicamente, porque es una experiencia nuestra reciente, el tema de los bloqueos. Y defecciones democráticas internas por un fenómeno que suele darse en los sindicatos, en los cuales no se puede negar que se accede democráticamente al poder, se vota y se gana por votación, y se gana legítimamente por votación, pero hay condiciones en el sistema sindical, en el sistema del sindicato único, que permite que se intervierta el sentido de la representación. Accedí democráticamente para representar a los trabajadores y una vez que accedí al sistema, intervierto el sentido de la representación y entonces estoy representando más al aparato que, digamos, a los trabajadores a los que me comprometí a representar. Muchos de ustedes son politólogos, yo no lo soy, pero mientras ustedes saben que en general las estructuras institucionales procuran limitar las tendencias oligarquizantes y burocratizantes de las instituciones. Bueno, el régimen argentino no las limita, sino que las preserva y hasta las promueve. Quiero decir algo sobre América Latina en general, porque nosotros tenemos que reconocer que en toda América Latina ha habido una desconfianza histórica a los sindicatos que ha llevado, digamos, a regímenes sindicales impuestos. En el caso de Argentina y Brasil, por condiciones históricas que conocemos muy bien, el control sindical ha sido por centralización impuesta. Centralizo para poder dominar desde arriba y desde afuera. Pero en el resto de los países de América Latina, con excepción de Uruguay, ha habido también un sistema impuesto, pero en este caso el control se ha producido por una descentralización impuesta. Conclusiones y terminación de esta parte. Tenemos sindicatos poderosos, lo cual es bueno en términos sociales, pero con tendencias burocratizantes y no plenamente compatibles con la lógica democrática interna y externa. Tenemos una negociación colectiva activa, pero limitada a lo salarial. Ustedes saben que la negociación colectiva de los últimos 15 años prácticamente solo se han negociado salarios. La organización del trabajo está deferida a los empresarios, en parte por ese pacto corporativo que bien señaló Armando en su exposición. El diálogo social está ausente y es más bien inviable, y hay una situación irresuelta respecto de la alternancia democrática. Termino con esta parte, no se entusiasmen. Termino. La reforma del sistema argentino de relaciones laborales es una materia pendiente y de muy problemática realización. Quien lo ha intentado hasta ahora ha terminado mal.
los gobiernos peronistas no lo modifican porque está en su propia naturaleza y en su propia esencia. Los gobiernos que no son peronistas tampoco se animan a hacerlo para no atraer sobre sí las iras del sistema de instituciones laborales, que no es, digamos, una situación absolutamente cómoda. Y si ustedes me permiten, y me quedan 5 o 7 minutos más, voy a tratar de identificar las tendencias que yo advierto ahora, luego de la pandemia, y que se sintetizaría con 2 expresiones. De un lado, segmentación tutelar, de otro lado, universalidad de la protección social. Antes de la pandemia, ya era evidente, me parecía a mí, que el sistema de protección del trabajo transitaba nuevos trayectos. La relación tradicional laboral, la del trabajo dependiente que todos hemos profesado desde tiempo inmemorial, tendía a perder su carácter virtualmente excluyente. Fenómenos en curso, cadenas globales de suministro, el crecimiento de los servicios en detrimento de la industria, la digitalización, pone límites a ciertos empleos, modifican otros, crean nuevos. O sea que el tema del cambio de las instituciones del trabajo está en curso. No es algo que sea necesario emprender porque se ha emprendido por las suyas y lo tenemos que estar mirando con mucha atención. Fenómenos relativamente novedosos, que pasaré por arriba porque muy bien lo ha tratado Armando, el desmembramiento del lugar de trabajo y el trabajo a distancia, que ha sido exacerbado a límites notables por la pandemia. El trabajador no está ya en el centro del lugar de trabajo, sino que trabaja desde su domicilio. El trabajo a distancia puede generar para las empresas notables ahorros, y puede generar otros problemas que no voy a considerar ahora porque si no, veré si después me da la oportunidad con alguna pregunta, porque el trabajo a distancia tiene similitudes notables con el denominado crowdworking, digamos, y eso puede llegar a introducir novedades que no van a ser virtuosas en el sistema de instituciones laborales. Por otra parte, el trabajo de plataformas ha asumido un rol central en las tareas de distribución comercialización y logística, para una comercialización que ya está fuertemente digitalizada, así que se dan cuenta que todo un sector de la actividad tiene, digamos, una inclinación al trabajo de plataformas verdaderamente notable. ¿Qué significa esto? Mientras esto sucede, la dependencia se encuentra en una suerte de, uno podría llamarlo, penuria inclusiva. ¿Qué quiere decir penuria inclusiva? Quiere decir que ya no es tan fácil reconocer los vínculos de dependencia, que son los que histórica y tradicionalmente han sido cubiertos por medio de las instituciones del sistema de protección. Esta penuria inclusiva no es de ahora, la venimos siguiendo ya hace algo más de 2 décadas. La OIT empezó a examinar ese fenómeno en 1994 y ese fenómeno culminó con una recomendación, la 198, que puso en evidencia que la dependencia, la relación de dependencia, el concepto central que determina el centro de imputación del sistema de protección laboral, está en problemas. Al mismo tiempo, y profundizando esa penuria inclusiva, se generalizan los contratos atípicos, se produce una consecuente desestandarización contractual, se desdibujan y son cada vez más difíciles de reconocer los límites entre autonomía y dependencia. Hay cada vez dificultades más grandes para el reconocimiento de la naturaleza de los vínculos. Se produce algo que juristas continentales a principios de los 90 llamaron el proceso de huida del derecho del trabajo y la preferencia de los empleadores por el trabajo autónomo. Lo resumo en 3 palabras. Una colega, profesora de NYU, describió el modo en que un banquero de inversión en Estados Unidos decía cómo iba a abordar cubrir un puesto de trabajo. El hombre se planteaba, tengo que cubrir un puesto de trabajo, ¿puedo automatizarlo?
Si lo puedo automatizar, lo voy a automatizar. Si no puedo automatizarlo, entonces utilizaré una segunda alternativa. Tercerizaré ese puesto de trabajo. Tampoco me van a permitir tercerizar ese puesto de trabajo. Entonces recurriré al trabajo autónomo. Si tampoco puedo recurrir al trabajo autónomo, y solo en ese caso, está diciendo este banquero de inversión, recurriré, digamos, a contratar a un trabajador dependiente. Si ustedes quieren una descripción elocuente de esto que se ha dado en llamar el proceso de huida del derecho del trabajo, esta descripción de Cynthia Estlund es realmente de las más expresivas. En ese contexto, me parece que estamos en un rumbo de resquebrajamiento de la unicidad reglamentaria. Esto me parece que es importante porque es lo que va, tal vez, a definir el modo en que se reconstruya el sistema de protección del trabajo. ¿En qué consistía la unicidad reglamentaria que todavía posee el sistema de protección laboral? Una categoría dominante, que es el trabajo dependiente, servida por un régimen jurídico correlativamente dominante, que es el régimen de trabajo que entre nosotros, por ejemplo, es el régimen de la ley de contrato de trabajo. Ahora lo que estamos advirtiendo, y esto es un fenómeno que no lo estamos construyendo nosotros, sino que se está construyendo espontáneamente, un proceso de pluralización o segmentación del régimen de protección del trabajo con la aparición de nuevos estatutos. Y hay que prestar atención con esto. En este caso, los nuevos estatutos no son los tradicionales estatutos sectoriales que completaban y aún completan el dominante régimen de la dependencia general. Trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, periodistas, sino ahora unos estatutos que corresponden a modos, técnicas y lugares diversos de prestación. Déjenme decirlo de alguna manera que no dice nada, pero a lo mejor ustedes me logran interpretar. Otra morfología estatutaria, otro tipo de estatutos distinto de los estatutos históricos. Y entonces tendremos, y lo estamos viendo en la Argentina porque se están construyendo, trabajo de plataformas online, trabajo de plataformas online concebido internacionalmente, es lo que se llama el crowdworking, trabajo de plataformas localmente basados on demand, que es el trabajo del delivery o el trabajo de la provisión de transporte automotor, los teletrabajadores o trabajadores a distancia, a los que se refirió Armando, los trabajadores de los call centers, los trabajadores autónomos, y esta es una novedad realmente notable sobre la que quiero decir una sola palabra. El trabajo dependiente, para no parecer revolucionario, de ningún modo desaparece, y por un tiempo, que es por el momento indeterminable, seguirá siendo mayoritario, y de algún modo, me parece que decreciente, el estatuto dominante. Por añadidura, la pandemia deja groseramente a la vista el fenómeno de la situación de desprotección de los trabajadores autónomos. Esto es muy impresionante, ¿eh? Si algo hizo notable la pandemia fue que los trabajadores más desprotegidos no eran los trabajadores dependientes, sino los trabajadores autónomos que estaban sujetos a la regla trabaja o pierde su ingreso y que resultaron ser los más desasistidos entre los trabajadores que quedaron desprovistos de amparo como producto de la pandemia. Hay un estudio de ACTRAB, de la OIT, que muestra lo notable de la cantidad de regímenes normativos que se fueron generando en todo el mundo, básicamente para proteger a los autónomos, mucho más que para proteger a los trabajadores dependientes, desde la perspectiva que vuelvo a decirles, los trabajadores autónomos han sido los más desasistidos. Simultáneamente se advierte otra tendencia. Entonces, primera tendencia, lo que yo llamaría, digamos, la ruptura el resquebrajamiento de la unicidad reglamentaria del trabajo dependiente y la pluralización o segmentación en una multiplicidad de estatutos muy singulares. A mí me ha tocado trabajar para la CEPAL ahora, hace pocos meses, para concebir un régimen de regulación
de los trabajadores de plataforma, particularmente de los trabajadores de plataforma on demand en sede local. Pero se produce otro fenómeno, la desestandarización del trabajo, el desdibujamiento de las fronteras entre autonomía y dependencia, la preferencia por el trabajo independiente, hacen cada vez más difícil financiar los sistemas contributivos de protección social. La base impositiva sufre erosión, el trabajo formal decrece, envejece la población y los gastos por pensiones y servicios de cuidado crecen. Sobreviene, por lo tanto, un sistema de cobertura social desvinculado de la situación ocupacional. Un sistema con tendencias efectivas y ya no meramente declamatorias de universalidad. Digo declamatorias de universalidad porque nosotros los juristas del trabajo venimos declamando la universalidad del sistema de seguridad social y de protección social desde que somos adolescentes, pero en este momento parece que estamos caminando hacia un sistema de cobertura efectivamente desvinculado de la condición ocupacional de la persona que trabaja, que ya no pueden descansar en aportes y contribuciones, sino probablemente en recursos públicos. Y ahí es donde aparece el debate, hoy un debate universal extremadamente intenso, sobre el ingreso básico universal, y en el caso de la OIT, sobre los pisos de protección social. Notablemente la Argentina hizo avances notables en términos de pisos de protección social por dos gobiernos de distinto signo político. El gobierno kirchnerista introdujo la asignación universal por hijo, más allá de que ya había sido propuesta por otros sectores de la política, pero a su vez el gobierno de Macri estableció la asignación universal por edad avanzada, digamos, de modo tal que el sistema argentino ya cuenta con esos dos mecanismos universales que están cubriendo estas singulares situaciones. Al principio yo pensé que esto implicaba una reconfiguración divergente, me parecía hasta contradictoria. Se segmenta la tutela laboral, se universaliza la protección social. Yo decía entonces, en otras palabras, vamos de la unicidad regulatoria a la pluralidad regulatoria. Vamos de la peculiaridad y consiguiente pluralidad contributiva a la universalidad de la protección social. Ahora lo veo distinto. Ahora me parece entender que la universalidad de la protección social a que me refería antes constituye la primera y más fuerte señal de unidad del régimen de protección que en lo sucesivo deberá albergar incluso a los autoempleados. Además, va a albergar a los autoempleados por derecho propio y no por mera asimilación secundaria al trabajo dependiente. De ese modo, segmentación tutelar y universalización de la protección social no serían, contra lo que yo mismo había inicialmente creído ver, unas tendencias divergentes. Tal vez nuestro sistema de tutela esté transitando este camino que ya implica un proceso de reforma autopoyética que me parece que va a ser muy difícil de evitar. Para terminar, junto a las tendencias de segmentación tutelar y estatutaria y universalización de la protección social, si el ordenamiento se fuera ordenando de esta forma, el sistema de protección tendería a incluir también un esquema básico y generalizado de tutela, una suerte de derecho mínimo y común del trabajo que fue postulado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que produjo hace un año nada más su informe sobre el futuro del trabajo, uno de cuyos miembros, Alain Supiot, único jurista del trabajo entre sus integrantes, yo creo que es el jurista del trabajo más importante contemporáneo, y la Universidad de Buenos Aires en octubre pasado lo hizo su doctor honoris causa. Y de esa garantía laboral universal que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo ya estaba postulando, forman parte, cuanto menos,
los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, la libertad sindical, la protección del trabajo infantil, la prevención de la discriminación y del trabajo forzoso. En segundo lugar, algo que la literatura, la jurisprudencia y la doctrina ha venido construyendo en cada uno de nuestros países, que son los que mencionó Armando, los derechos personalísimos o inespecíficos de las personas en el trabajo que no pierden por entrar en el lugar de trabajo. Y para que tengan ustedes idea de la dimensión de esto que se está construyendo, alguna vez se me ocurrió llamarlo un derecho del trabajo 2, los derechos de intimidad, opinión y expresión, libertad ideológica y religiosa, libertad de elección de la orientación sexual propia, preservación de la propia imagen, no discriminación, cumplimiento de deberes familiares, restricción en el tratamiento de los datos sobre el asalariado, evaluación de datos genéticos, prevención de exceso en el uso de nuevas tecnologías de control laboral, preservación de la privacidad y de la correspondencia electrónica. Y finalmente, los demás componentes regulatorios propuestos como parte de aquella garantía laboral universal, que son las condiciones de trabajo básicas, salario vital adecuado, límites a las horas de trabajo, salud y seguridad en el trabajo. Si no estamos mirando mal lo que está pasando, el sistema de tutela parece estar reconfigurándose. En esa reconfiguración vamos a tener un sistema de estatutos de nuevo tipo, estatutos de nuevo tipo, que va a quebrar aquel principio de unicidad reglamentaria. Vamos a tener una protección social basada en el criterio de universalidad y vamos a tener tal vez un sistema mínimo de protección que es el que de alguna manera hizo propio la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Y les agradezco mucho la paciencia, la tolerancia. Me parece que me pasé, pero Carlos tuvo la generosidad de no salir a hacérmelo sentir. Gracias, Carlos, por tu amabilidad. Así que... Gracias, Adrián, gracias. Te pasaste unos poquitos minutos, pero muy justificada por la calidad de la exposición, esos minutos de más. Adrián, si te fuera posible y supieras cómo hacerlo, te voy a pedir que lo vuelvas a ser host o anfitrión a Luis Katz, que te pasó a vos el rol de anfitrión para que puedas compartir pantalla. ¿Podrías hacer eso? No tengo, no tengo la menor idea. Yo puedo hablar de tecnología, pero mientras estaba... Listo, no te preocupes. No tengo la menor idea. No te preocupes, seguimos así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adrián, quizás podés dejar de compartir pantalla. ¿Podrías hacer eso? ¿Compartiste pantalla antes? Ahí está, perfecto. Perfecto, ahí todos nos vemos a todos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a transmitir a los dos panelistas llegaron varias preguntas por chat. Voy a colapsar algunas y seleccionar en algún caso que hubo varias preguntas de una misma persona, y después en el orden en que llegaron voy a darle la palabra a las personas que pidieron la palabra para hacer preguntas directamente a través del micrófono. Entonces voy a juntar dos preguntas que tienen que ver una con la otra. Por un lado, Elsa Kreisman preguntaba si las autoridades sindicales estarían de acuerdo con introducir los cambios estructurales de los que hablaba Armando. Y Alicia Cuñarro preguntaba cómo producir cambios o reformas cuando las dos cúpulas ganan con este status quo. ¿Qué incentivos tendrían? No, me parece que las dos preguntas apuntaban un poquito a lo mismo, a la política, a las posibles condiciones políticas de que algún tipo de reforma pueda ser implementada cuando hay incentivos de las partes de este sistema de relaciones laborales para mantener lo que hay. Si les parece, empezamos en el orden en que fueron las exposiciones. Armando, adelante, por favor. Tendrías que habilitar tu micrófono, Armando, gracias. Yo lo veo de esta manera. Las reformas estructurales que
hacen a la base del sistema de protección y sistema de seguridad social de los trabajadores, no se reformaría nunca si dependiera de los sindicatos, salvo que aparecieran los llamados héroes de la retirada. Y en el movimiento obrero argentino no hay ningún héroe y nadie piensa en la retirada. En consecuencia, estas reformas estructurales son responsabilidad de la dirección política del país. Son los partidos políticos, el gobierno, la oposición, el parlamento y la opinión pública lo que deben hacer el esfuerzo para sincerar el sistema laboral argentino con la libertad sindical, con la Constitución y con los principios de equidad que son los necesarios. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Adrián. Sí. Coincido absolutamente con Armando. Creo que esto no se puede lograr si no hay un consenso político previamente entre los partidos políticos principales, el gobierno y la oposición, para coincidir en la necesidad de producir un cambio de este tipo. Desde una concepción de esa naturaleza, en donde la política, por lo menos la política, se pueda poner de acuerdo, es posible conversar con la dirigencia sindical y empresaria. No va a ser absolutamente nada fácil, pero si no hay ese acuerdo, no hay ese consenso, y cada uno de los sujetos políticos, gobierno u oposición, trata de conservar una relación particular, digamos, entonces la cosa se va a volver particularmente difícil. De todas maneras, pero esto me parece que yo sé que es un poco aventurado decirlo, yo creo, así como tengo la impresión de que estos cambios se están produciendo en el sistema de las instituciones. Yo estoy diciendo que estamos pasando de un régimen de unicidad regulatoria a un régimen de pluralidad y segmentación estatutaria y regulatoria, que yo creo que va a ocurrir, digamos, también habrá que tener la capacidad para ir siguiendo estos procesos. De todas maneras, el acuerdo político me parece una precondición fundamental para poder conversar en el buen sentido, conversar con la dirigencia sindical, donde hay gente también ilustrada que puede participar en el debate, y con la dirigencia empresaria para decir qué podemos hacer para que esto funcione de otra manera. Porque si no, digamos, puede pasar que algunos sujetos se queden con un esquema de poder vacío, y eso tampoco va a ser útil para ninguno. De modo tal que yo creo, digamos, el primer punto, y en esto coincido totalmente con Armando, es el acuerdo de la política, de que esto tiene que cambiar, que esto lo necesitan las instituciones. Muchas gracias. Hay otra pregunta que hace referencia a un punto que los dos mencionaron, que es la adaptación del régimen laboral argentino a lo que indica la Constitución, ¿no? De hecho, Armando lo llamó abiertamente inconstitucional, lo que tenemos ahora. Ricardo Gerardi hace referencia al artículo 14 bis de la Constitución, que establece la participación de los trabajadores en las ganancias. Nos dice que hay países como Brasil, Ecuador y otros, incluyendo países industrializados, que tienen esta participación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Armando. Me toca, bueno, diría en primer lugar que preparando esta intervención pude leer el trabajo de Pablo Gerchunov sobre la paradoja populista. Fantástico, fantástico. Es una visión que ilumina algo que estuvo por años oscuro. Entonces, él va a proponer, sabiendo de que hay un conflicto distributivo estructural, y sabiendo que la lucha entre salario e inflación solamente provoca más inflación, injusticias, inequidades, él propone algo así, como que haya una retribución compensatoria de determinados elementos inflacionarios de producción en dinero y una participación en acciones, digamos, de las compañías pagadas por las empresas, ¿no? Entonces, esto encaja obviamente en la vieja previsión, ya jamás
desarrollada del artículo 14 bis, y a mí me hizo recordar que en aquel tiempo donde era toda imaginación, con todo el respeto que era el gobierno del doctor Alfonsín en su primera época, cuando estábamos con Adrián, cuando era ministro de Economía Sorbil, se diseña todavía, hasta ese momento la negociación colectiva estaba clausurada, venía de la época de la dictadura y el gobierno no encontraba fórmulas para restablecer la negociación colectiva. Y cuando la encuentra con Sorbil, el apoyo de los técnicos del Ministerio de Trabajo, se establece esto, que había una parte de salario que venía en dinero a compensar la inflación y otra parte que vendría en acciones. Por supuesto, no se llevó nunca que yo conozca a la práctica, pero tuvo la idea. Y esto es lo que plantea, porque lo otro es, digamos, pedirle a los trabajadores un esfuerzo que en lugar de perder el 10 ahora, pierdan el 20 o el 30 y demás para salir de la crisis. Entonces, esto es algo que deberíamos pensar, ¿cierto? A mí me parece que, recuerden ustedes, que durante el gobierno kirchnerista anterior, el año, si yo no me equivoco, 2010, 2008, 2009, 2010, hubo 3 fallos de la Corte Suprema, que en un alarde de independencia que a mí me pareció absolutamente subyugante y sorprendente, porque no tenía precedente. En el contexto de un gobierno peronista, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 3 oportunidades dijo: el régimen sindical argentino es inconstitucional y debe ser modificado. Y lo dijo en aspectos absolutamente relevantes, como es la protección de los dirigentes, en el tema de la representación sindical en la empresa. Lo hizo con una lucidez, citando además las decisiones de los organismos internacionales. Pese a que hay 3 fallos que están vigentes en Argentina, por decir de alguna manera, no se ha hecho absolutamente nada. Porque, vuelvo a decir, digamos, el gobierno en ejercicio de entonces no lo iba a hacer porque iba contra su propia, lo voy a decir sin ninguna maldad, contra su propia clientela, y el gobierno que vino después tampoco lo haría porque no querría echarse eso encima, que es un problema difícil de resolver. Me parece que los problemas de la Argentina se van a resolver cuando la política pueda conversar, cuando podamos sentarnos, gobierno y oposición, pensando que por ahí somos gobierno y oposición de la misma sociedad, del mismo Estado, de la misma nación, y entonces podamos llevar a los actores sociales, que lógicamente y legítimamente tienen intereses sectoriales, la posición del interés compartido. Me parece a mí, Armando, que sin esa condición política que hoy todavía no se ve en absoluto, pareciera que no se ve para nada, va a ser muy difícil poder emprender esos cambios, que si hay comprensión política, yo creo que van a ser perfectamente entendidos, compartidos y convividos por los actores sociales. No me refiero solamente al actor social sindical, sino también al actor social empresario. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a darle la palabra ahora a una serie de personas que la pidieron. Les pido disculpas a los que hicieron más de una pregunta o transmitieron las ganas de hacer más de una pregunta de una forma u otra, porque voy a darle a cada persona una pregunta y si después hay tiempo seguimos con las personas que hicieron más de una pregunta. Graciela Fernández Mejía, te tocaría a vos, Graciela, abrir el fuego con las preguntas a través del micrófono. Más que una pregunta, es una consideración esta, y sobre todo por lo que acaban de decir ambos invitados, a quienes agradezco muchísimo una vez más que estén con nosotros. Me consta, porque cuando ingresé como ministra del Ministerio de Desarrollo me encontré con esa realidad que yo conocía poco y mal, honestamente, de lo que se llaman las capas geológicas. Si la política y los políticos tienen que convencerse de que tienen que hablarle a toda la sociedad porque son parte de toda esa sociedad, una de las cuestiones que debería hacerse en lo que es el empleo público, que lleva una parte razonable del mundo del trabajo, no se pueden dejar
aquellos que fueron colocados por un compromiso político como empleados, porque se superponen y hay supernumerarios. Yo les puedo decir mi experiencia. El día que yo avisé una semana antes que iba a ir a todos los empleados en el edificio, que teníamos varios pisos, del 13 para arriba, ahí en ese monumental ministerio que está en la avenida 9 de Julio. Y se salían por las ventanas. No había silla ni escritorio posible para tanta cantidad de gente que fue evidentemente convocada por alguien a controlar. ¿Con qué me encontré además? Me encontré con que ninguno de los dos sindicatos que tenían ahí su asiento, UPCN más poderoso, con Andrés Rodríguez, y ATE, se preocupaban por la formación de los obreros, de los empleados. Teníamos empleados que solo tenían primaria y ni siquiera conocían estrictamente sus derechos. Además, protegían a unas mutuales, los sindicalistas, que les prestaban a los empleados que tenían sueldos bajos. Con lo cual había empleados que, si hubieran tenido que vivir con el sueldo que tenían, no tenían ni para viajar al ministerio. ¿Cómo lo solucionaban? Habían presionado en las anteriores gestiones y estaban la UR, Unidad Retributiva. Se les daba plata por afuera de. Y realmente había gente que cobraba poquísimo. Esas mutuales, yo hablé con los dirigentes, los llamé, tenía buena relación con todos, le dije que me iba a poner a solucionar el tema. En ese momento Enrique Olivera dirigía el Banco Central, le pedí que el Banco Central era el Banco Nacional, le pedí que diera un préstamo para todos los empleados que estaban en esas condiciones, de tal manera de poder cancelar la deuda con la mutual y de ahí que tuviera un largo plazo. Y nos pusimos a solucionar el tema de las unidades retributivas y a ofrecer que quien quisiera que pudiera hacer cursos para terminar por lo menos la escuela secundaria. Había quienes solo tenían escuela primaria. Esta situación estaba total y absolutamente consentida, obviamente por los sindicatos, pero además por quienes habían nombrado a esos empleados, es decir, la clase política. Digamos que tendría que cambiar y mucho la conciencia de lo que es el compromiso con lo público, ¿no? Como para que se tomaran esto que es tan deseable, de pensar que para poder cambiar las leyes de trabajo, y que se va a venir porque va a avanzar esta pandemia, en todo caso nos demostró hasta qué punto van a avanzar, y muchísimos más, las tecnologías que van a ir reemplazando el trabajo en la oficina o en la industria. Nos va a poner en la obligación, pero por sobre todas las cosas, a la clase política. Yo creo que hay que dirigirse muy fuertemente a la clase política y sus responsabilidades, no solo al oficialismo, sino también a la oposición. Gracias. Mando, Yo quiero, ¿te gustaría...? Adrián, adelante. No, que quería decir algo que había dicho de pasada por ahí, con el tema del trabajo a distancia, con el tema del teletrabajo. Hay una manifestación del trabajo de plataformas, que es el crowdworking. Yo lo había mencionado antes. El crowdworking no es el trabajo en sede local, no es el trabajo que prestan los automotores de Cabify o de Uber, no es el de los no es el de los distribuidores, no es el de los repartidores, sino es el de decenas de miles de personas que trabajan online en cualquier parte del mundo, sometidos a condiciones de competencia absolutamente inmanejables, que tira todos los precios a la baja,
Y yo pensaba, digamos, me parece evidente pensarlo, qué parecido que es el trabajo de los crowd workers, los trabajadores que trabajan en cualquier país asiático, en su computadora, con el trabajo a distancia. Y me planteaba que puede llegar el momento en que los empleadores digan, ¿para qué quiero tener trabajo a distancia? Digamos, además ahora con el agravante de que el trabajador a distancia puede pedir su recuperación como trabajador presencial, si puedo obtener la misma prestación de un trabajador en que pasan cosas terribles. El trabajador que trabaja en crowdworking manda el trabajo y no sabe si se lo van a aceptar. Y lo más notable es que algunos empleadores reciben el trabajo, no les gusta el trabajo, no lo pagan ni lo devuelven. O sea que las condiciones que el trabajo de plataformas en ese nivel universal puede provocar pueden ser estremecedoras. Estas cosas no se resuelven si la gente seria no habla con seriedad. Todo esto es posible salvo que estemos permanentemente en una lucha a brazo partido, en donde estemos tratando de superarnos recíprocamente. Podemos seguir haciéndolo, lo estamos haciendo, podemos seguir haciéndolo, y no tengo dudas de que vamos a terminar, muy mal. O sea que los desafíos son tan sofisticados y tan complejos que o lo hacemos entre todos con muy buena fe y muy comprometidos para hacer algo para todos, o tenemos un futuro poco venturoso en la Argentina. Me parece a mí. No sé, Armando, ¿qué opinas vos? No, coincido ampliamente. Es decir, me detendría un minuto en la relación entre la política y vamos a decir, los principios. Y me recuerdo dos anécdotas que vivimos con Adrián. Después de aquel intento de reforma con Alfonsín, año 87, creo que fue 86, 87. Sí, 87. Sí, de los cuales, fíjate lo que es un país tan complicado que tenemos, ¿no? De las reformas que nosotros presentamos y que estaban en el programa del Parque Norte, me parece que salió una sola ley, que fue la ley del Fondo de Garantía Salarial. Esa ley se aprobó, nunca se llevó a la práctica ni se constituyó el fondo, está todavía ahí arrumbada. De facto, se derogó. Y cuando nos tocó irnos juntos con Adrián en una tarde, una mañana, creo que era terrible, cuando vino Alderete al Ministerio de Trabajo, en fin, nos dimos cuenta que estaban cambiando muchas cosas en Argentina. Entonces ahí sufrimos juntos el embate. Y la segunda anécdota tiene que ver con el otorgamiento de la inscripción gremial a la CTA, que fue terrible, porque en ese momento sería año 95, 96 quizás, Adrián hizo, a pedido mío, hizo un dictamen sobre si la CTA tenía derecho a la libertad sindical de estar inscrito o no. Por supuesto, el dictamen decía que sí tenía que estar inscrito la CTA. Y yo lo tenía ahí como que iba y volvía porque sabía que era un asunto muy complicado de hacerlo dentro de ese momento del gobierno. Hasta que al final encontré el sitio, el momento ideal, y hice la inscripción de la CTA. A los 10 minutos me llama el presidente, que estaba en Europa, creo, en Alemania, donde me dice, Armando, dice, me han contado que le has dado la personería a la CGT de Chacho Álvarez. Le digo, mire, el presidente no, lo que hice es cumplir una norma de la OIT en tal sentido, en tal otro, que yo. Bueno, me dijo. Bueno, no pasa nada. Pero quiero decir, la CGT, que podía aceptar muchas cosas, que aceptó muchas cosas, pero no podía aceptar un activo de libertad sindical en la Argentina. O sea, eso un poco para saber, no quiero decir que para sembrar el pesimismo, pero es de una enorme dificultad. Ahora es probable que la evolución de la crisis sea de tal magnitud en términos de empleo y de poder adquisitivo que lleve, en fin, a una turbulencia y a una necesidad de cambios que ya no sean cambios intelectuales o teóricos, sino impuestos por una necesidad, digamos, acuciante, ¿no? Nada. Bueno, muchas
Gracias a ambos. La siguiente pregunta le corresponde a Carlos Kramer y después de Carlos, Julio Dreisen. Adelante, Carlos. Bueno, primero gracias a los dos participantes que realmente han estado excelentes. Segundo, voy a tratar de ser breve a pesar de que tengo unas 10 hojas anotadas. Me llama la atención. Primero, tomo lo último de Adrián. Yo creo que la tecnología a toda la dirigencia sindical y a la empresaria le va a pasar por encima. Lo que estamos viviendo durante la pandemia no me lo imaginaba yo, con el trabajo a distancia, con el trabajo realmente tecnológico, etc. En segundo lugar, me llama la atención que no hayan mencionado el último proyecto de ley del macrismo sobre modificación de la ley de contrato de trabajo, sobre una serie de modificaciones que básicamente era un empujón hacia incluir a los trabajadores no formales que no gozan de nada dentro del espacio. Quiero recordar que hubo un acuerdo político, que en diputados hubo la sanción y que en senadores, que me perdone hoy Pichetto que ha cambiado de caballo, la paró él diciendo que si no venía en persona Moyano y se lo pedía, cosa que era un disparate, yo digo un disparate, era muy difícil de pensar y ahí se paró. Pero hubiera sido un avance seguramente menor que el que esperamos ahora, con toda la modificación. De cualquier manera, nuestro sistema es aún en algunos aspectos más complejo todavía, porque como la ley ha sido rígida, han ido todos encontrando agujeros para meterse. Entonces tenemos que, por ejemplo, lo de cada sindicato por rama de actividad o de profesión ha resultado relativo. Simplemente me remito a Aerolíneas Argentinas o a los trabajadores que cumplen funciones dentro de las aerolíneas. Creo que había 7 sindicatos. Creo que es el de azafata de primera, de segunda, de tercera, los que tienen 3 galones, los que tienen 2, los que tienen 1. Es un caos. Y ya no quiero hablar de los sindicatos que representan a la educación, donde tengo para mí que hay más sindicalistas que estudiantes. Pero bueno, o sea que todo esto ha sido degradado. E incluso, Goldín, en algo los fallos de la Corte Suprema tuvieron alguna aceptación, porque había que negociar sí o sí con los metrodelegados, que no tenían ni personería gremial, ni personería no gremial, ni simple nada. Pero llegó un momento que hubo que darle alguna participación, porque si no, no andaban los subterráneos, así de simple. Y otro aspecto que quiero destacar es que cómo va a modificar todo esto, incluso la formación profesional. Es increíble, hay una gran desocupación en el país, pero las asociaciones la asociación que agrupa al grupo tecnológico de empleadores dice que tiene 5.000 vacantes y que no encuentra trabajadores que tengan ya no el título profesional, porque esto ya ha pasado a ser relativo, que no tengan condiciones para que los incorporen las empresas. Y este es otro tema a considerar. Y finalmente, para no hacerla muy larga, en un solo aspecto, no es que voy a defender a los sindicalistas, que son indefendibles, pero a pesar de toda la corrupción en el sistema de salud que manejan los sindicalistas, creo, a lo mejor estoy mal informado,
que así todo debe ser de los lugares de América Latina donde hay mejor atención de salud. Comparado con Brasil, no tengo duda. Comparado con otros países, no sé. O sea, qué mal, el sistema oficial y el sistema sindical han dado y están dando una cobertura que no sé cómo sería la forma de sustituirlo por un sistema mejor o por el mismo sistema no corrupto. Eso es todo. Bueno, Armando, ¿querés alguna una palabra, Carlos? Sí, adelante, Adrián. Adelante. Para decir, Carlos, yo estoy de acuerdo en cierto sentido. Creo que de alguna manera lo dije cuando mi preocupación fue: suprimimos el régimen de obras sociales sindicales, sería una salvajada si no hay previamente un modo de organización de la prestación de salud en el país que sea realmente un seguro de salud que asegure a todos prestaciones suficientes. De modo tal que vos sabés, Carlos, que no es lo mismo en todos los sindicatos. Hay sindicatos que llevan con bastante altura sus sistemas de cobertura de la obra social y brindan prestaciones satisfactorias, y otras cuyas obras sociales están absolutamente desapoderadas, sin recursos, han sido saqueadas, y obviamente la situación de los trabajadores en esos casos no son las mismas. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. No es posible suprimir el régimen de obras sociales sindicales hoy sin antes haber concebido un régimen alternativo de cobertura de la salud que brinde por lo menos prestaciones de esa naturaleza. Perdón, Carlos, listo. Mi opinión es mi opinión, digamos, de usuario de una obra social. El sistema de salud de la obra social está quebrado, está distorsionado, salvo algunas obras sociales que tienen buena gestión, por ejemplo, petroleros privados y algunas otras. El resto está todo distorsionado, porque por lo menos aquí lo que yo vivo es Salta. Es decir, aquí, si no hay un copago, un bono complementario, una consulta de 500 pesos, 700 pesos, 1000 pesos, no funciona. Antes era todo el programa médico obligatorio por una sola cuota, el trabajador iba con su orden y era atendido. Hoy eso desapareció. Y el sistema se fue reformulando internamente, creando lo que llamaban efectores, a veces se llama. Es decir, sociedades comerciales que compran capital a los sindicatos, se hacen cargo de la prestación, el sindicato cobra ese porcentaje y se desentiende del problema. O sea, esto es algo que debe ser reformado, porque además debemos ir a un sistema integrado. Lo intentó Perón, ¿cómo se llama el doctor? Bueno, no me voy a acordar ahora. El doctor Liotta, y lo intentó Alfonsín con, ¿cómo se llamaba? El doctor que presentó el sistema integrado de salud, ¿no? Que era el secretario de Seguridad Social, ministro de Alfonsín. Entonces, lo intentaron y chocó, pero no pudo. Cuando chocó con los sindicatos, tuvo que dar marcha atrás por su proyecto. El proyecto Liotta desapareció. O sea, la solución es un sistema integrado, porque agrupa la solidaridad, es decir, mientras más integrado el sistema, tiene mayores posibilidades de funcionar. Y un último apunte es, lo que ha demostrado la pandemia y la mega crisis, entre otras cosas, es la precariedad de las instituciones de la seguridad social argentina. En Europa y en otros países, el hecho de contar con instituciones de seguridad social sólidas y muy capitalizadas y con muchos ahorros, permitió soportar el empleo, soportar la salud en situaciones dramáticas. Y hoy el Fondo Europeo billonario en euros está justamente orientándose a reforzar los fondos de solidaridad social y los fondos de ahorro, los fondos colectivos, digamos, que son los que lo tiene una economía. Aquí no hay nada. El Fondo de Desempleo en Argentina pues no existe ni como fondo ni como prestaciones. O sea, la precariedad de nuestro sistema de ahorro para la emergencia, para la penuria, como se llamaba antes, es notable. O sea, tenemos que revisar todo esto, por supuesto, desde un punto de vista teórico. Después el que le toque, que tiene una política, después se la verá en figurilla, pero por lo menos hay que tener esta idea
de que no puede funcionar. Un poco lo que decía Adriana, es decir, si vamos a un sistema donde lo importante es la cobertura universal, pues hay que diseñar esa nueva cobertura universal porque eso va a completar, digamos, la desprotección que van a surgir, la falta de tutela que van a tener los trabajadores en otro orden. Pero eso significa pensar de nuevo la seguridad social. El tema del fondo de distribución, que antes era ¿cómo se llamaba? APE de programas especiales, que recauda entre el 15 y el 20% de los aportes de las obras sociales, ha sido distribuido hace apenas, ¿cuánto? Un mes y medio, poniendo en evidencia que todo esto se utiliza para el intercambio político, desnaturalizando el sistema de la distribución de los fondos para programas especiales, que se supone que tiene que atender las necesidades especiales de los afiliados a las obras sociales, los programas particularmente caros. Bueno, todo eso nosotros en Argentina, discúlpenme, no lo hacemos. Nosotros cuando tenemos esos fondos los vamos repartiendo según la necesidad que tenemos de establecer alguna alianza circunstancial con algún sindicato en particular o con algún dirigente en particular. Todo esto, es cierto, no funciona. Yo vuelvo a decir, a mí me parece que si yo fuera dirigente sindical estaría tratando de conseguir de ese fondo el mayor aporte posible. A mí me parece que es la política la que debe resolver estas cuestiones y después negociarla con los sindicatos y con los empresarios, desde una perspectiva en que si la política no está de acuerdo, no va a lograr producir efectos virtuosos sobre la conducta de quienes defienden legítimamente intereses sectoriales. Perdón, me refería a Aldo Neri, que se me había ido el nombre. Aldo Neri. Gran tipo, tipo maravilloso. Éramos muy jóvenes. Muchas gracias. Aldo Neri, que fue ministro de Salud, ¿no? De Alfonsín, si mal no recuerdo. Bueno, Julio Dreisen, adelante. Tú tendrías que activarlo vos, Julio, tu micrófono. ¿No Julio. Listo, ya está. Gracias. Bueno, gracias por las presentaciones. Graciela un poco se adelantó al tema que yo quería plantear, pero está bueno porque me sirve de introducción y coincido totalmente con el ejemplo que dio. Y un poco viví varios de esos cuando estuve en el sector público. A mí me sorprendió que no hicimos propuestas en este debate. Dejemos de lado un sector del trabajo de la Argentina que es privilegiado, que representa el 38% de la fuerza laboral y que logró resistir cualquier tipo de embate en las últimas décadas. La tecnología que dijo Kramer, la pandemia, y yo creo que si tiran la bomba atómica van a quedar vivos como las cucarachas. Más allá que hay tipos valiosos adentro, eso no quiere decir que no haya tipos valiosos, pero estoy seguro que resiste. Y esto tiene consecuencias sobre el sector privado, no solamente sobre el sector público. Porque si yo tengo en la economía, o sea, si una economía quiere crecer, ser rica y pagar mejores remuneraciones, eso no se logra con la negociación entre empresarios y sindicalistas. Eso se logra agrandando el tamaño de la torta. Y la torta solo se agranda creando incentivos para aumentar la productividad, cuestión que no discutimos en este debate. Yo creo que nos faltó ese tema, porque el primer paso es aumentar la productividad. Después vamos a discutir qué ley hacemos para ver cómo la discutimos y cómo nos peleamos por repartir esa porción, ese gajo de la torta, o qué gajo le corresponde a cada uno. Entonces, para volver al tema, respecto al sector público, termino, cayó el número de empleados y agrego algo más, cayó la remuneración, o sea que la masa salarial del sector público subió respecto al sector privado, mucho más de lo que subió el número de empleados públicos, subió la masa salarial respecto a la masa salarial del sector privado.
Entonces, mi pregunta es, ¿hay algo para hacer en términos de productividad en ese plano? Ya que hay tantas ideas legales y vueltas, y la OIT, y la CEPAL, y todo para resolver un montón de cuestiones, deberíamos encarar un problema que es un salvavidas de plomo en la economía argentina, que representa el 38% de la fuerza laboral, ahora puede ser más porque cayó la privada, o sea que habrá subido, y que el sector privado la tiene que mantener. Hay un sector que tiene un promedio de productividad inferior al sector privado, o sea que si ahora subió el sector público y bajó el sector privado, el average, el promedio, es más bajo de la economía argentina en su conjunto. O sea, bajamos la economía argentina en su conjunto, aumentamos la carga del sector privado, y un tercer punto para esto es, le vamos a poder pagar peores salarios al sector privado. O sea, los pobres empleados del sector privado son los primeros que la van a liar. Porque el empresario que va a tener que pagar una carga más grande en términos relativos, obviamente va a poder pagar menos salarios que ceteris paribus, por lo menos. Entonces mi pregunta es, 1, equidad, 2, productividad del sector público. Si hay medidas para tener algún tipo de equidad, y 2, si hay alguna medida para promover algún tipo de incentivo en la productividad. Este es el primer punto. Segundo punto, respecto de entregar acciones al sector privado. Esto se hizo en la Argentina en forma masiva cuando Carlos Figueroa era ministro, en la época de Menem. O sea, para compensar a los trabajadores que estaban en empresas privatizadas y que eran echados, en gran parte, o que sufrían bajas remuneraciones o un congelamiento o lo que fuere, porque eran manejados por privados y antes estaban dentro de la cucaracha el sector público, y ahora perdían esos privilegios, se les dio acciones para que no hagan lío. Tuvieron el 10% más o menos, entre el 2 y el 10% de las acciones de cada empresa. O sea que hubo un esfuerzo de acciones para compensar, para aumentar la productividad de la economía. No exactamente en el sentido de Archunov, pero en algún sentido era el mismo. O sea, yo quería tener un ferrocarril que funcione mejor, eso me requería tener 1000 personas menos en ferrocarril, bueno, le daba acciones a esas 1000 personas. Mucha gente que recibe acciones de YPF es millonaria, hoy les aclaro, vive toda su vida de esa renta. O sea que no era algo irrelevante el monto, era mucho más importante de la cifra que estaban mencionando acá en esta charla, muchísimo más. Por último, pymes. ¿Qué se hace con el tema? Yo conozco miles de empresas, pymes, que cierran porque le tienen terror a los juicios, le tienen terror a que el gobierno le ponga que está prohibido despedir. Veamos cómo rebotó el empleo en Estados Unidos, acá no rebota. No es menor el tema, la B corta de allá y la L de acá. No sé, ¿hay algo para hacer? ¿Y algún régimen laboral especial para pymes, etcétera, etcétera? Pregunto. Gracias. Bueno, muy interesante lo que dice Julio. Vamos a ver, la productividad, para mí, en lo personal, es el eje de la recuperación argentina. Y los problemas que tenemos hoy, hace décadas, es nuestra baja productividad. Ahora, para ir en esa dirección, primero debemos cambiar ciertas reglas. Por lo pronto, la negociación colectiva, hay que cambiarla. Una negociación colectiva centralizada y detenida en el tiempo, que solamente se mueve en función de la inflación, no admite negociación por productividad, porque eso hay que hacerlo a nivel de empresa. Segundo, la cultura de los actores sociales es contraria a la productividad. Yo lo he visto y yo no podía entender, porque venía de un mundo, España, Europa, qué sé yo, no podía entender que los sindicatos argentinos no quisieran ni oír hablar de la palabra productividad, no querían hablar. Pero lo peor es que tampoco querían los empresarios. Los empresarios que están sujetos a un régimen de protección arancelaria y de reglas internas en Argentina, tampoco son muy partidarios de la productividad, y si lo son, no quieren repartir. O sea, que la productividad tiene sentido dinamizador en la medida en que genera mejores condiciones de trabajo. Es decir, mejorar la productividad para mejorar la renta empresaria no funciona, tal como está la cosa en Argentina. Luego, el asunto del sector público es un capítulo aparte, por supuesto. Eso, por poner en casa en Salta, donde vivo, hay
2.000 empleados privados registrados y 130.000 empleos públicos. En Salta hay 700.000 personas, del 1.400.000 que somos, que viven de una renta del Estado. Sí, el ANSES, el gran empleador, emplea a 770.000 salteños y tantos jujeños y tucumanos, etc. Eso es algo que hay que resolver. Y aquel asunto, también para ver los problemas culturales o ideológicos que hay subyacentes, cuando se crea el programa de propiedad participada, que tuvo, digamos, el desarrollo que tuvo, hoy no debe quedar ni uno, porque los trabajadores, guiados por los sindicatos, vendieron las acciones a las compañías que las compraron a un precio, por supuesto, ventajoso. O sea, aquí no hay esa cultura del esfuerzo de la productividad retribuida, digamos, y con los beneficios repartidos de alguna manera. Yo, digamos, quería mencionar eso, Armando. Efectivamente, recuerdo perfectamente el programa de propiedad participada y lo que hicieron los sindicatos rápidamente y con el consentimiento y el reclamo de los propios trabajadores, salieron a vender las acciones. No les interesó formar parte de la dirección o participar de la dirección de las empresas. Lo que quisieron es monetizar lo antes posible ese porcentaje de acciones que se le había reconocido. O sea, hay un problema cultural que es muy difícil de cambiar. Estuvieron todos de acuerdo, había que rifar esas acciones y efectivamente rifaron esas acciones y perdieron la oportunidad de tener, digamos, una participación activa en la conducción de las empresas. Esto creo que tuvimos un intercambio hace poco y yo te comentaba eso como una verdadera frustración. Son muchos años de desinterés. Las pequeñas empresas sí se pueden regular, las pequeñas empresas, se puede tratar a las pequeñas empresas de un modo diverso para que puedan subsistir en un mundo, digamos, que les es absolutamente, digamos, desfavorable. Eso se puede hacer, pero tiene que haber conciencia. Fíjense ustedes que, digamos, yo he seguido, como Armando, como todos, la negociación colectiva de nuestros últimos 15 años en la Argentina. Se negoció colectivamente 15 años en la Argentina. Se exaltó el hecho de que, a diferencia de las 600 unidades de negociación que teníamos en el año 75, ¿te acordás, Armando? En 1975, me acuerdo hasta el número exacto, 623 unidades de negociación, llegamos a tener 2.000 unidades de negociación. Solo el 5% de esas unidades de negociación negociaban condiciones de trabajo. Para las demás, las condiciones de trabajo no les interesaban, ni a los dirigentes sindicales, ni a los dirigentes empresarios. Los dirigentes empresarios se sentían mucho más cómodos negociando simplemente el salario y quedándose con la atribución de dirigir luego el modo de organizar el trabajo del modo que mejor les interesara. Hay un problema, digamos, cultural que solamente se puede tratar si nos damos cuenta de esto y se empieza a trabajar. Yo insisto, después de décadas de reflexión y pensamiento en esta materia, porque ya nos vamos poniendo viejos hace rato que venimos pensando, y es que si la política no se pone de acuerdo, si la política no encuentra una forma de compartir ideas, va a ser muy difícil disuadir a los actores sociales para que se avengan a tener conductas más funcionales. Un pequeño añadido, si me permite, un pequeño añadido. Muy rápido, por favor, Armando. Sindical de 7 sindicatos en las líneas aéreas hace inviable el sector aéreo competitivo, es imposible. Y además, los sindicatos le deben al país una autocrítica, así como le debemos los políticos. Yo aprendí el UGT, el tiempo que estuve en España, el UGT decía, un sindicato no se mide por lo que pide, sino por lo que es capaz de conseguir, mejora de condiciones de trabajo, etc. Bueno, si eso se aplica en Argentina, sectores como la educación, por ejemplo, y otros importantes, pues deberían, en fin, modificar su forma de hacer acción sindical.
Vamos a tener que dar por terminados, son casi las 9. Les agradezco muchísimo a Adrián Goldini y a Armando Caro Figueroa por una exposición excelente, interesante. Muchas gracias a los socios y socias del club, a Luis Katz, que ayudó con la organización de este evento. Creo que le dimos la palabra a todos los que quisieron hacer una pregunta, por lo menos. Y bueno, creo que nos quedamos con muchos temas muy interesantes y muchas inquietudes que quizás podremos volver a tratar en algún evento futuro. Varios de los socios que tuvieron que irse antes dejaron agradecimientos y felicitaciones a los expositores por la excelente exposición. Así que gracias y hasta la próxima. Luego, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Adrián, salud.